Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias del Subtexto. Empezamos la segunda temporada de Historias del Subtexto con un libro que yo quiero mucho, que le tengo mucha estima, y el día de hoy vamos a hablar de Colmillo Blanco de Jack London. Y para esto me acompaña aquí, abriendo la segunda temporada, María del Carmen, que es una lectora y fan de Jack London. Además, también ella pertenece al grupo de organizadores del Club de Lectura Los Libros de Morelli. Hola María del Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy feliz y agradecida por la invitación a la conversa. Es un programa que me gusta mucho y espero poder hablar de Jack London sin que se me note mucho el fanatismo, pero que terminen amándolo. Esa es la idea y muy buena idea de partida, que llegue Jack London a más personas, como llegó a mí, como llegó a ti también en un inicio. Bueno, antes de comenzar, siempre la aclaración del caso con la conversa. En la conversa no se busca un comentario elaborado o una construcción más académica de lo que es el libro. En la conversa solamente buscamos una conversación entre amigos, pasarla bien, conversar, algo ameno, y que llegue nuestra emoción de haber leído el libro a otra persona. Eso es la idea de la conversa, así que si buscan otro tipo de construcción elaborada, por lo menos en esta sección no es, tal vez en otra del mismo podcast sí, pero por lo menos aquí no. Bueno, dicho esto, quiero ir con una pequeña reseña del autor y algo de Colmillo Blanco sin spoilear todavía. A ver, voy con el autor. Jack London nació en San Francisco en 1876 y murió en California en 1916. Jack London es el seudónimo de John Griffin Chaney. Es más fácil y más recordable Jack London, así que está bien el seudónimo. Su vida estuvo repleta de aventuras. Es autor también de otros libros como La llamada de lo salvaje o La llamada de la selva, que lo vamos a comentar de manera general. Colmillo Blanco, Lobo de Mar, Martin Eden, y también un gran autor de cuentos. Y vamos a comentar un cuentito muy recomendable de Jack London. En 1897, London se embarcó hacia Alaska en busca de oro, pero tras múltiples aventuras regresó enfermo y con mucho fracaso por su aventura. De modo que durante su recuperación decidió dedicarse a la literatura, una idea de formación intelectual que le ayudó a olvidar sus problemas, medianamente igual, porque de ahí tuvo muchos recuerdos de su aventura en la nieve o en los parajes fríos que relata. Dicho esto, quiero comentar un poquito de lo que va de manera práctica Colmillo Blanco. Esta novela corta inicialmente apareció por entregas en la revista Outing y publicada en 1906. La historia sucede en el territorio de Yukon, en Canadá, por la fiebre del oro a fines del siglo XIX, y narra la domesticación de un perro lobo salvaje que es Colmillo Blanco y que tiene diversas aventuras a lo largo de su aprendizaje, ¿no? Y eso de manera general, nada más, para no entrar en spoilers. Y aquí va la aclaración de los spoilers. A partir de ahora, en la conversa con María del Carmen, vamos a decir varios spoilers, así que las personas que quieren leer el libro lo pueden leer. Es muy cortito, es una novela corta y además se lee muy rápido, así que son libres de ir a leer y volver aquí a la conversa. Dicho eso, ahora sí, comenzamos. María del Carmen, ¿cómo fue tu acercamiento a Jack London o a Colmillo Blanco? Cuéntanos, por favor. Jack London creo que te cautiva con cualquier lectura con la que inicies. Yo personalmente recomiendo entrar al mundo de Jack London con un cuento pequeño que es Encender la hoguera, porque encierra toda la narrativa de Jack London. Es como un ejemplo de lo que él nos puede ofrecer. Yo leí primero La llamada de lo salvaje, que me pareció un libro maravilloso. Yo terminé llorando, me lo volví a leer, volví a llorar. Y Colmillo Blanco es hermoso, te llega al corazón, es una novela encantadora, llena de sentimientos, la magia de Jack London en sus paisajes, sientes el frío del Ártico, son personajes buenos que terminan quedándose en tus recuerdos, en tu corazón, terminas llorando. Al menos esa fue mi experiencia y yo creo que con cualquier obra que inicien de Jack London se van a sentir satisfechos.
tengo la misma idea y además yo tengo un recuerdo muy, muy, muy hermoso con Jack London y creo que eso es lo que te genera el autor, que te presenta la realidad un poco cruda, pero siempre tiene esta idea de la redención, del cambio. Y hay una parte en la que en el primer capítulo de Colmillo Blanco que dice esto, ¿no? Dice: los dos hombres durmieron, respirando con fuerza, uno al lado del otro, bajo una misma manta. El fuego fue decayendo y el círculo de relucientes ojos se fue estrechando sobre el campamento. Los perros se agrupaban miedosos y gruñían amenazadores cuando un par de ojos se acercaba más de la cuenta. Una vez que los gruñidos se hicieron desesperados, Bill se despertó, salió del lecho con precaución para no interrumpir el sueño de su compañero y echó más leña al fuego. En cuanto comenzó a llamear con renovado vigor, el círculo de ojos volvió a retirarse. Cuando yo leí esto de niño, creo que tenía 12 años, fue muy impactante, María del Carmen. Fue emocionante porque a mí no me gustaba leer. Bueno, creo que a muy pocos chicos les gusta leer a esa edad, ¿no? Sí, es un autor que te enamora desde la primera frase y con el fragmento que leíste ya sientes que tú estás en ese escenario, que estás al lado de Bill, sientes esa expectativa de lo que puede llegar a pasar, de lo que va a suceder y sientes ese frío que te transmite el Ártico, la nieve y ese respeto por la naturaleza. Creo que el fragmento que elegiste es maravilloso. Sí, lo que hace es un poco ponernos en situación de algo está pasando y quiero ver algo. Y cuando yo le leí esto a los 12 años fue algo deslumbrante porque yo decía, ok, la literatura puede hacerme imaginar cosas. Yo no sabía eso, ¿no? Y además esto se complementa siempre con la idea de que a mí no me gustaba leer y el inicio de esta primera página o estas primeras páginas me las leyó mi mamá. Fue muy, muy hermoso porque me la leyó antes de dormir y cuando mi mamá se fue de mi habitación y yo me quedé solo, estaba muy intrigado por lo que iba a pasar y el libro lo tenía al costado. Entonces dije, ok, agarro el libro y seguí leyendo y leí esa parte y me quedé asombrado y dije, wow, algo va a pasar con estos ojos que están acechando a estas personas en esta fogata que hacen y quiero seguir leyendo, ¿no? Y me emocioné. Entonces creo que mi relación con Jack London al iniciar fue estrecha, ¿no? Pero pasado de este punto, María del Carmen, lo que sucede es de que está su madre, ¿no? Que se llama Quiché. Es maravilloso. Cuando ingresa ella, tú sabes que es alguien importante, pero sin dejar la importancia del resto de personajes. Y es como el lente de una cámara estuviera corriendo desde las personas, desde Bill, y fuera hacia los ojos y luego hacia los personajes y luego vas a través de la trama hacia el mismo Colmillo Blanco. Es como algo muy cinematográfico, algo que te atrapa. El punto de vista va cambiando y Quiché aparece y cuando aparece Quiché vemos que hay otros cachorros, ¿verdad? Colmillo Blanco no es el único. Y creo que en la primera parte cuando aparece Quiché y aparece en la manada también aparece uno de mis personajes favoritos que es Tuerto. No dicen nada pero te transmiten todo y te encariñas. Yo me atuerto. No, y además cómo lo describe es una naturalidad bien amigable o te genera emociones de confort, ¿no? Estás tú cómodo leyendo eso. Ahí aparece esta idea de los amos o los, no sé si amos es la palabra, pero los que se van a hacer cargo de Colmillo Blanco. Colmillo Blanco en un momento está al cuidado de Quiché, pero Quiché en un momento lo libera. Es como que ahora tienes que hacerte cargo y tú anda a la vida. Y es bien fuerte. Es bien fuerte esa liberación de Quiché hacia Colmillo Blanco, pero también es como que, ok, yo te cuidé un momento y ahora tienes que valerte por ti solo. Y termina cayendo en las manos de Nutria Gris. Y hay una frase muy importante en el libro que dice, si Nutria Gris le hubiera dado una caricia, le hubiera dado una muestra de cariño, tal vez el camino que hubiera tomado Colmillo Blanco fuera distinto. Esas palabras a mí me marcaron mucho porque te das cuenta de que con un simple gesto, aunque sea pequeño, el destino de un ser puede cambiar. Sí, y esto se ve en una segunda relectura porque nosotros vemos lo que pasa. Bueno, en mi versión está Castor Gris, Nutria Gris también está bien. Sí. Pero es lo que pasa con Whedon Scott, ¿verdad? Whedon Scott sí le da cariño a Colmillo Blanco, pero ya le da cariño cuando Colmillo Blanco ha pasado por muchas cosas, no solamente con Nutria Gris o Castor Gris, sino también con el hermoso Smith. Lo que pasa es de que, como tú dices o como se señala, cómo es cuando uno está en el proceso de aprendizaje, en este caso Colmillo Blanco en modo cachorro, que aprende que la rudeza de
lo que después llamaría Colmillo Blanco como los dioses, ¿verdad? Llama a los hombres como dioses, ¿no? Es una concepción que a mí me gustó mucho porque si bien pudo Jack London hacer la concepción de Dios como algo todopoderoso, algo que no entiende en su mundo, en este caso lo hacen como que alguien que puede aprovechar los recursos, que puede sacar el máximo beneficio en las temporadas más difíciles, y a eso le da la concepción de Dios. Incluso dice que él no le pone como que Colmillo Blanco entienda lo que es Dios como entendemos las personas, sino como de alguien que es superior en fuerza y que le puede doblegar. Ajá. Es un concepto que a mí me encantó. Sí, porque además el primer amo o el primer encargado al cuidado de Colmillo Blanco, que es Castor Gris, es muy rudo y además no tiene ningún afecto, o sea, no le muestra ningún cariño y además le hace ver su superioridad, ¿no? Siempre está por encima. Sí, pero también si notas, a pesar de todo, Nutria Gris entiende el valor que tiene Colmillo Blanco en la vida, que es un ser fuerte, un ser que solo está debajo de él, que puede doblegar a otro, que incluso las mismas personas le temían, le respetaban por ese carácter tan fuerte que tenía, porque era indomable. Entonces, cuando llega el bonito Smith, hace que Nutria Gris caiga en el alcoholismo. Solo así pudo arrebatarle a Colmillo Blanco de sus manos. Y eso te da cuenta de la maldad humana, de cómo las personas para alcanzar sus objetivos pueden incluso destruir tu vida. Creo que en este punto incluso podría llamarse algo como filosófico. Sí. Yo creo que lo que hace Jack London, y creo que su idea general de Colmillo Blanco era hacer el viaje opuesto que se hizo en La Llamada de los Salvajes, porque en La Llamada de los Salvajes la idea es opuesta, hace el viaje inverso para sacar lo que tiene dentro. Aquí es al revés. Un lobo, perro lobo, nace en lo salvaje, en las llanuras de la nieve o en la nieve o en el Ártico, y a partir de ahí empieza su transformación hasta el final, que es bellísimo, ya lo comentaremos después, pero hay una transformación en Colmillo Blanco y se domestica. En La Llamada de lo Salvaje o en La Llamada de la Selva hay una idea bien fuerte de lo que es lo opuesto. Cuéntanos un poquito de La Llamada de lo Salvaje, ¿qué diferencias sientes con Colmillo Blanco? Es completamente opuesto a Colmillo Blanco, pero en un sentido un poco más de sentimientos, porque si notamos, en Colmillo Blanco comienza la historia desde antes de que Colmillo esté en este mundo, desde antes de que nazca. En cambio, en La Llamada de lo Salvaje tenemos a un Boog ya adulto, que ya tiene su familia, tiene su casa, y de ahí es raptado. También un detalle que a mí me gusta bastante es que en Colmillo Blanco comenzamos en el invierno y en La Llamada de lo Salvaje comenzamos en la primavera. Son como estaciones opuestas, pero que solo uno se da cuenta cuando ha leído los dos. Es algo un poco más abstracto. Y también vemos en La Llamada de lo Salvaje un cambio hacia regresar a la naturaleza, y aquí es de ir hacia la civilización. Y aquí va un spoiler fuerte. Ajá, agárrense los spoilers. Sí, hay dos personajes aquí. En Colmillo Blanco tenemos a Weedon Scott y en La Llamada de lo Salvaje tenemos a Thornton, que es de los personajes que más me han hecho llorar, y ambos entran en un momento cúspide en la vida de Boog y de Colmillo Blanco, pero la diferencia es que Weedon Scott al final vive y en La Llamada de lo Salvaje al final muere, y ambos son el hilo conductor para que tanto Boog como Colmillo Blanco se mantengan unidos a su naturaleza, tanto a lo salvaje como a la civilización. Qué interesante lo que dices, porque uno puede pensar de que son personajes parecidos o una copia del otro, pero hacen diferentes cosas o tienen destinos finales, porque sí, Weedon Scott sobrevive y al final Colmillo Blanco termina como un in the end, en punto arriba, y nos sentimos tranquilos, pero en la Llamada Salvaje esa muerte creo que es como un aprendizaje también. Pero en Colmillo Blanco aprende a través del amor que le da Weedon Scott. En La Llamada de lo Salvaje también hay una parte del amor, pero es un amor distinto. Como mencionábamos hace ratito, él ya tenía una familia antes de ser raptado, pero cuando conoce a Thornton, él enseña un tipo de amor más especial, no el que te dé la comida, que te dé el techo, que te diga juega con los niños, sino un amor más especial, un amor más abstracto.
Y ese concepto de amor que te presenta La llamada de lo salvaje es algo que a mí en lo personal me hizo cambiar, porque como yo tengo mis mascotas, yo les proveo de todo, pero me di cuenta de que es una conexión más allá de todo, de ser el proveedor, sino de ser el que está a su lado, el que ve por ellos, no necesariamente, por ejemplo, de taparle en la noche con una cobijita, sino de dejar que desarrolle su lado natural, de que nunca dejen de ser perros, lobos, un castor, un conejo, así, de nunca negarle su naturaleza. Y esto me recuerda mucho, María del Carmen, a esta idea de crítica o comentarios que se hace de Colmillo Blanco, de la intención de Jack London. Jack London creo que con Colmillo Blanco tenía la idea de que sea una crítica a la humanización que reciben las mascotas o la humanización que reciben los perros, ¿no? Y es esta idea de nosotros queremos que los perros sean lo más humanos posibles, pero no sabemos que su naturaleza, y es una palabra que Jack London tenía tatuado en su mano cuando escribía, su naturaleza es ser perros, tienen ese lado salvaje dentro de ellos, y si le arrancamos eso se quedan sin nada, cosa que se complementan muy bien los dos. Colmillo Blanco y la llamada salvaje creo que hacen un buen dúo de pack de lo que quería mostrar Jack London, ¿no? Sí, es increíble lo que logra. Te está enseñando lo que es el amor por la naturaleza, contándote una historia bonita. Es una enseñanza que te da y que no te das cuenta que estás aprendiendo, sino hasta que terminas el libro y tu visión del mundo, de lo que estabas haciendo, ha cambiado. Sí, y yo creo que tiene que ver por dos cosas, ¿no? El punto de vista. Ya no estamos desde el punto de vista del humano que mira a un animal y lo describe como eso, con sus cosas y cosas que no puede ver, sino desde el punto de vista de Colmillo Blanco en este caso, ¿no? Y creo que lo que funciona es esta idea de la personificación que se hace, que es mínima, pero igual va siguiendo en la línea de lo que le sucede a Colmillo Blanco. Pasa de Castor Gris a Hermoso Smith o al Guapo Smith, que de guapo no tiene nada, como se dice. Y Hermoso Smith sí es mucho más duro con Colmillo Blanco, ¿verdad? Porque él quiere que entre a una pelea de perros, ¿no? Sí, y él es el punto de ruptura máximo de Colmillo Blanco. Lo hace pelear, lo hace que lo dejen, pero en la agonía. Es como el maltrato extremo, pero incluso dentro de ese maltrato no es un maltrato visceral, sino es un maltrato que tú ves como un punto de la trama que va a hacer que Colmillo Blanco siga creciendo, siga caminando por este largo camino de la naturaleza. De aprendizaje también, porque si ponemos la idea de que Colmillo Blanco no es simplemente un lobo perro, un perro lobo, sino también puede ser un ser humano que aprende o que nace o que es criado bajo condiciones incómodas, como fue la vida de Jack London. Jack London tampoco no tuvo una infancia tan cómoda. Jack London creo que tuvo problemas familiares al inicio. Sí. Y eso es un poco empezar con problemas, pero poco a poco ir aprendiendo de lo que es la vida. Y es dura la vida. O sea, el Hermoso Smith puede ser una persona que nosotros nos encontramos y que necesariamente tiene que estar a nuestro costado porque X, la situación se da. Y tenemos que aprender a sobrellevar eso y tenerlo cerca, porque Colmillo Blanco no se puede separar del Hermoso Smith. Tiene una relación, tipo una dependencia muy fuerte. Es algo como que le estuvieran obligando a quedarse ahí. Es un sentimiento muy complejo, pero que en el libro se relata, se describe muy bien. Es algo más de sentimientos. Ahí aparece lo que es la idea de la cadena o del palo, ¿no? Que es muy constante en Colmillo Blanco, porque después cuando aparece Whedon Scott, él está esperando el palo. O sea, él está esperando eso que ha tenido aprendido, que es un condicionamiento simplemente, pero que ya lo tiene aprendido, que es el tema de la agresión. Incluso hay una escena muy fuerte en donde Whedon Scott le quiere acariciar y él, en lo que dice el libro, casi le destroza la mano, y aún así Whedon Scott no se rinde, entiende todo el mal que le han hecho a Colmillo Blanco y no se rinde, está, como suelen decir, arreglando lo que él no rompió. Ah, qué buena. Y ese es un sentimiento muy, muy bonito. Yo ahí estaba llorando. Sí, es hermoso, porque además hay una idea de que Whedon Scott tiene mucha paciencia, o sea, tiene mucha paciencia para decir, ok, este perro ha pasado, o perro lobo ha pasado por muchas cosas, ha pasado por muchos problemas, y además cómo lo encuentra Whedon Scott, María del Carmen, es bien fuerte, porque lo encuentra
perdiendo casi por morir en una pelea contra un bulldog llamado Cherokee, ¿verdad? Sí, incluso esta escena en particular trajo una controversia en su tiempo que decían que esta escena no es real. Ajá, cuéntame un poquito de esa controversia, por favor. Sí, que criticaban a Jack London diciéndole que por esta escena en particular que no era algo real. Lo llamaban la controversia de los falsificadores de la naturaleza porque decían que eso no es un comportamiento que tienen los animales naturalmente, lo cual a mí me resultó sumamente contradictorio porque de todos los autores que escriben sobre esta narrativa de darle voz a los animales, Jack London es uno de los que lo hace de la mejor manera, porque en ningún momento olvidas que está siguiendo la vida de un lobo y desde su perspectiva. Y ahí te consulto, en todo caso lo que señalaba esto era de que los perros lobos no son ofensivos o no son violentos porque sí, o hablaban del bulldog. De la pelea con el bulldog. Decían que era imposible de que este bulldog le pudiera dar una pelea a un medio lobo. Porque es lento, porque es pesado, algo así. Sí. Pero incluso en eso está como el conocimiento del autor, porque tú sabes que el hecho de que sea chiquito, de que sea gordito, no quiere decir que un animal no sea letal, sino ahí tenemos a los chihuahuas. Claro que sí, que son muy letales con sus mordidas salvajes y muy renegones también. Sí. Pero el bulldog es descrito como alguien violento y fuerte, y yo en ningún momento, o sea, sentí que no sea lógico. Yo en un momento dije, sí le está ganando. Debe ser también por esta idea de que Jack London me atrapó en su narración y he hecho el pacto ficcional con el autor, ¿no? Que ya estoy dentro y le voy a creer lo que sea. Pero es un buen dato igual, no me había puesto a pensar. Igual yo sí creo que un bulldog gigante, un bulldog bien bravo que no sé, no le han dado de comer, lo empuja y lo embiste, ¿no? A Colmillo Blanco. Incluso este aspecto de la naturaleza del protagonista, en este caso Colmillo Blanco, también está representada en la llamada de lo salvaje. A él también, a Bug, lo obligan a pelear con otros perros, y como estamos siguiendo a un perro que ya conocía lo que es la civilización, por decirlo así, él sí se planteaba y veía que los otros perros no querían combatir con él. Él sentía que no querían, pero aún así él tenía que hacerlo. Él tenía que pelear contra ellos, derrotarles, pero él estaba consciente de que todo era por causa de los humanos. Y además repitiendo mucho la palabra de el dios, ¿no? O los dioses, ¿no? Que es la referencia a humanos que a mí me saltaba de forma muy positiva. ¿Qué pasa con Weedon Scott, María del Carmen? Lo encuentra en medio de esta pelea y ¿qué hace? Se enfrenta al hermoso Smith. Cuando se enfrentó al hermoso Smith, yo quería que gane Weedon Scott y dije, vamos, gánale. Y se lo tumbó de un par de puños, creo. Y de ahí hace un gesto que está muy bien narrado en el libro, que es el hecho de que le tira billetes y le compra Colmillo Blanco. Pero le tira billetes. Tranquilamente pudo ser alguien descortés o alguien que llega y se roba Colmillo Blanco, pero si no, le da dinero y se lleva. Y dicho sea de paso, para sacarle los colmillos del bulldog que tenía pegado a Colmillo Blanco, le da un balazo al bulldog. Intenta sacar ahí, pero lo hace con dificultad y Colmillo Blanco está herido y después se recupera cuando está con Weedon Scott. De hecho, cuando aparece Weedon Scott en la trama es en el punto en el que el mismo Colmillo Blanco sabe que ya no tiene esperanza, de que ya ha llegado al final de todo, y es como la luz que viene a alumbrar, como el amanecer después de una noche oscura sin estrellas, y eso fue Weedon Scott en ese momento, y entró en escena y todo el escenario, toda la historia brilló con la esperanza. Y ese gesto que dices de lanzarle los billetes representa la rabia al ver lo que le había hecho a Colmillo Blanco. O sea, Guido no sabe por lo que ha pasado a Colmillo Blanco, que vino de las manos de Nutria Gris, pero aún así ve el estado en el que está, y a mí me pareció magistral esa escena. Es muy buena, y además no me acuerdo exactamente si lo narra así, pero yo lo vi así, yo imaginé así la escena, que él está desde arriba y le lanza los billetes a Hermoso Smith en el piso, y él está mirándolo con un mentón, o sea, como con superioridad de yo voy a hacer las cosas que se deben hacer, ¿no? Y rescata a Colmillo Blanco y lo lleva. Y Weedon Scott, que es un comerciante y también creo que es el juez, ¿no? Del gobierno de Downtown City, Alaska. Y él es como alguien que tiene dinero, pero a la vez tiene una familia que vive en felicidad, una familia que es feliz y que está cómoda. Y Colmillo Blanco llega a eso, pero Colmillo Blanco no es el único animal que tiene Weedon Scott, ¿no? Sí, hay una perrita que se llama Collie, que es la única que se le ha podido poner enfrente a Colmillo Blanco y decirle... quieto ahí.
Me pareció maravilloso eso porque hay pequeños toques de humor aunque no parezca en el libro, pero este es el genial, porque Colmillo Blanco llega, conoce a la perrita y se supone que Colmillo Blanco era el que había vivido, pero no. Ella le pone las cosas como deben ser y hay una especie de cercanía entre los dos, ¿no? Sí, una de las escenas más bellas es cuando te referencian que Colmillo Blanco está corriendo con Collie a través de los prados y te rememoran a una escena que se da al comienzo, cuando el tuerto está corriendo con Quiché a través de los parajes en primavera. Es hermoso. Es hermoso. En invierno, perdón. Es hermoso porque, no, y además Colmillo Blanco va recordando lo que era Quiché, su madre, en varios pasajes duros de su vida con Hermoso Smith o con el mismo Castor Gris, y se hace muchas preguntas, María del Carmen. O sea, uno se hace las mismas preguntas de Colmillo Blanco y tiene, como tú mencionaste al inicio, mucho del lado filosófico, porque pese a ser un perro lobo, nosotros nos hacemos las mismas preguntas de Colmillo Blanco, porque las cosas que pasa Colmillo Blanco creo que son muy humanas. O sea, tienen mucho de lo que nosotros podemos preguntarnos. Se van al prado con Collie y dice que desaparece en un momento. Me gustó esa sutileza, ¿no? No tiene que ser tan explícito. Y después vuelven y están su vida normal. Y hay una escena muy, muy genial con Whedon Scott, que Whedon Scott tiene que viajar, ¿verdad, María del Carmen? Sí. Tiene que irse. Y Colmillo, ya después de haberle pasado la mano, después de esta escena que tú también contaste de la mordida que Colmillo Blanco no sabía por qué este nuevo dios no tenía una vara y no lo estaba golpeando. Y viene Whedon Scott y lo acaricia, ¿no? Es muy, muy bello eso cuando lo acaricia. Y ya después de que Colmillo Blanco ha hecho el proceso de aprendizaje, Whedon Scott tiene que viajar. ¿Y qué pasa cuando está por viajar María del Carmen? Colmillo Blanco se vuelve loco, ¿no? Sí, se da cuenta Whedon Scott de que no puede llevar un lobo a la ciudad por su naturaleza violenta, entre comillas, y lo deja. Y cuando se sube en el barco y ve a Colmillo Blanco ahí, para mí era una escena en la que su pelaje se movía con el viento, tenía el sol atrás, era una escena muy bella y yo dije aquí, Whedon Scott no lo va a dejar, no lo puede dejar y hay una conexión más fuerte. Y Colmillo Blanco tampoco lo va a dejar a Whedon Scott, encuentra lo que es el amor, ¿no? El cariño de, por fin, o sea, yo entiendo lo que pasó con Quiché, de la idea de que su cachorro explore el mundo, pero es un poco dura, no lo voy a negar, es un poco como que anda al mundo y explora, ¿no? Pero Whedon Scott no, vamos a aprender juntos y a través del amor, o sea, del cariño, a través de toda esta idea de vamos a enseñarte cómo se pueden hacer las cosas. Pero hay una escena final del libro que me parece muy bien narrada, que me parece que tiene todos los componentes exactos, que es que están durmiendo la familia todos juntos y se ha escapado ¿qué es, María del Carmen? Se ha escapado un asaltante, ¿no? Sí, no solo era asaltante, también era un asesino. Ajá. Y te hacen un paralelismo al inicio del capítulo cuando te presentan a este personaje que dice que él, al igual que Colmillo Blanco, no recibió muestras de afecto cuando era pequeño, que solo era tal como Colmillo Blanco, la ley del garrote y el colmillo, que es uno de los títulos que así se menciona en La llamada de los salvajes. Y él también creció así. Entonces básicamente estamos enfrentando en el último capítulo a dos personajes iguales. Uno en forma de lobo perro y otro en forma de humano. Sí, y la gran diferencia es que el uno sí avanzó a recibir la llama del amor, como quien dice. O del aprendizaje. Eso, del aprendizaje. El otro no, y además el otro creo que quería vengarse de la familia de Whedon Scott, ¿verdad? Sí, porque justamente el papá había sido el que había dictado sentencia hacia él y él había dicho me voy a vengar de ti. Y en ese rato la llama del cariño que tiene hacia la familia, porque no, a través de la trama no solo fue con Scott, con Whedon, que generó estos lazos de cariño, sino también con toda la familia. Ya veía a la esposa, que el papá, y todo era ya como una gran familia que le habían acogido a Colmillo Blanco ahí. Entonces él sintió esa necesidad de proteger a quien ama. Llega el veterinario y el médico y para atender a Colmillo Blanco porque está al borde de la muerte, y les dice él ya no va a sobrevivir. Pero el mismo autor te pone una línea que dice, pero es que este doctor solo ha atendido perritos de ciudad, no había atendido a una mezcla de lobo perro tan fuerte
fuerte y tan poderoso como era Colmillo Blanco. Y Colmillo Blanco, pese a todo pronóstico, sobrevive y se cura. Sí, y además no solamente creo que es un disparo, creo que son 2, 3 disparos. Son 3. Ajá. Son 3 disparos. Y como lo narran, como tú dices, le dicen que no va a sobrevivir, que ya está. Y nosotros vemos al personaje que hemos seguido en toda la novela agonizar. Y yo cuando leí, yo dije, se va a morir. Ya está. Pero cuando se recupera, Colmillo Blanco está recuperándose, hay una idea de redención, ¿no? Y lo dice de una manera muy bella, que empieza a recuperarse de forma natural. Y la escena final es muy muy bella porque Colmillo Blanco, aparte de aprender lo que es el amor de humano, se podría decir, o de los dioses, también conoce lo que es la nueva vida. Porque llega Collie y no llega sola, sino llega con 6 cachorros, ¿verdad, María del Carmen? Llega con 6 cachorros e incluso hay un detalle muy bonito. Cuando Colmillo Blanco nació, ellos eran 5 y ahora al final de la novela son 6. Ajá. Es un detalle muy hermoso. Sí, y cuando Colmillo Blanco los mira con curiosidad, como diciendo, como aprendiendo qué está pasando aquí, ¿no? Y entiende, desde la palabra mágica que siempre está presente en Jack London, desde su naturaleza, que es parte de él, ¿no? Viene de él. Y es maravilloso ese descubrimiento porque cuando lo entiende de manera emocional, Colmillo Blanco, la novela termina con una oración hermosa que acá la tengo. Dice: al principio, entre los aplausos de los dioses, le traicionaron un poco su antigua timidez y torpeza, pero aquellos apuros se desvanecieron cuando las cucamonas y las travesuras de los cachorros continuaron, y tumbado con los ojos entornados y la actitud paciente, se adormiló al sol, ¿no? Se echó a dormir frente al sol y es hermoso, es muy bella la imagen final y es un aprendizaje total, como tú dices. Aquí lo de Colmillo Blanco termina en punto alto, ¿no? Y eso creo que hay una idea de redención de cómo empezó su vida, ¿no, María del Carmen? Sí, hay una frase entre líneas que al final te dice: y Colmillo Blanco ya no tiene que pelear de nuevo. Sí, es muy buena, es muy buena. María del Carmen, cuéntame un poquito de lo que va La Ley de la Vida, que es un cuento hermoso de Jack London. Es hermoso y comienza con precisamente el final de la vida. Y comenzamos con el anciano Koskosh, que está sentado a los pies de un árbol con una fogata enfrente y con ramitas para alimentarla. Y él ya no ve y se da cuenta de que ha llegado a los últimos instantes de su vida y que la vida debe continuar. Incluso tenemos a la tribu de él, como empiezan a arreglar las cosas, a desmontar las tiendas, y ya porque ellos se van a otro campamento y él se tiene que quedar atrás porque es una época de estiaje, no hay alimento, los recursos son limitados, pasan hambre y es una lección muy fuerte de la naturaleza. Hay una frase que a mí me gustó mucho y es cuando llega el hijo y le dice: ¿estás bien? Hay madera a tu lado. Y a partir de esas palabras y del escenario que nos creó Jack London al inicio, sientes que el hijo está sufriendo, que está triste, que quisiera poder cambiar la ley de la naturaleza, pero no puede. Y con lágrimas en los ojos, me imagino yo, él se dio la vuelta y dejó a su padre atrás. Sí, y además termina en alto el cuento porque hay una pregunta que se hace, dice: ¿por qué me aferro a la vida?, se preguntó, y después reflexiona un poquito y dice: ¿qué importaba la muerte? Había que acatar la ley de la vida. También el cuento que mencionabas al inicio, cuéntanos un poquito de qué va ese cuento. De encender la hoguera. Hay un hombre que está caminando por la nieve y tiene que llegar a un punto B, pero a él le dijeron: no salgas en la nieve, no subestimes el poder de la naturaleza. Y él dice: no pasa nada, voy a salir, voy a ir al punto B, voy a llegar a las 6 de la tarde y voy a comer con mis compañeros. Pero la naturaleza es caprichosa y si algo hace el autor bien es inculcarnos ese respeto por la naturaleza. A la naturaleza uno no puede subestimarla y él se da cuenta en un punto que la subestimó, y cuando se da cuenta de eso, él se rinde también, al igual que aquí en La Ley de la Vida, porque no puedes ir contra la naturaleza de esa manera. Y él, al igual que en este cuento, baja la cabeza y se termina la historia. Es hermoso también. Qué buen final, sí. María del Carmen, me ha gustado mucho la conversa de Colmillo Blanco. Nos ha faltado tiempo
muchísimo para hablar. Igual invitamos a la gente a que lea Jack London, si es por Colmillo Blanco, si es La llamada de lo salvaje, si es por sus cuentos. Hemos recomendado 2 cuentos, La ley de la vida y el tuyo, ¿cómo se llamaba? Disculpa. Encender la hoguera. Y Jack London tiene 197 cuentos. 197 cuentos. Y acá voy a decir algo porque siempre me gusta este tema de las traducciones, pero no afecta mucho. O sea, creo que la prosa en inglés de Jack London, al ser traducida, no se ve tan afectada porque el estilo que maneja no es tan estructurado, sino es más emocional, creo. Así que los animo a que lean a Jack London en cualquier traducción. Creo que por ese lado no se va a ver afectado, pero que sí lo lean. ¿Algo más que agregar, María del Carmen, sobre Jack London? Sí, hay unas ediciones muy bonitas de los libros de Jack London, así que no hay pierde por ningún lado. Sí, yo tengo una de Altaya, que es una biblioteca de aventura y misterio con una portada hermosa, así que por todo lado está muy bien. María del Carmen, las personas que te han escuchado y quieren escucharte más hablar de Jack London o de otros autores que te gustan, ¿dónde te pueden encontrar, por favor? Tú estás en los libros de Morelli. Sí, pertenezco al club de lectura Los Libros de Morelli y sí, quedan totalmente invitados a participar. Siempre estamos leyendo libros, no siempre tan conocidos, pero que siempre aportan algo. A veces te dan el pilar el punto de partida de algún género literario así. Y en los próximos meses vamos a tener justamente una narrativa así en la que los animales van a tener voz de mano de Richard Adams con la colina de Watership, así que quedan invitados. Y más adelante estaré también moderando un libro, La princesa de Marte, que es, como les decía, un punto de partida interesante y también por supuesto quedas invitado. Muchas gracias. Es un libro cortito pero muy 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 bonito. Los que quieren encontrar los libros de Morelli, ¿cómo lo pueden hacer, María del Carmen? ¿A través del Instagram? Sí, a través del Instagram de Los Libros de Morelli. Siempre estamos respondiendo ahí cualquier duda que tengan. Si quieren unirse también, como les decía, son bienvenidos y siempre las opiniones aportan algo al club. Y nada, los invitamos a eso. María del Carmen, ¿qué tal te has sentido en la conversa? Dicho sea de paso, hemos empezado la segunda temporada y este primer episodio porque tú eres una fan de Historia del Subtexto, que estás siempre ahí comentando, estás ahí impulsando, así que gracias por ese impulso del podcast, María del Carmen. ¿Qué tal te has sentido tú ahora desde el otro lado? Desde el lado de alguien que está opinando sobre un libro. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te has sentido? Me siento como si me hubieran invitado a los eventos de fans. Porque a mí me encanta historias de subtexto. Me sale la notificación enseguidita, voy a escuchar porque es un programa que me gusta mucho, me tranquiliza mucho, es muy ameno, muy bonito. Me ha encantado la experiencia. Hablando de Jack London, ¿para qué? Me he divertido muchísimo. ¿Qué más? Estoy hablando de Jack London, un autor que a ti te gusta mucho y que yo le guardo muchísimo cariño. Yo creo que si no fuese por Jack London yo no estaría aquí. Ese fue el primer punto de partida con la literatura. Yo tengo 2. Uno es Edgar Allan Poe, cuando lo leí a los 16 años me parece, y me impactó muchísimo. Y el primero antes de Edgar Allan Poe, cuando era muy 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 joven o niño, fue Jack London con Colmillo Blanco, así que le guardo muchísimo cariño al autor y al libro, así que es un buen inicio de esta segunda temporada. Van a venir nuevas cosas en el podcast y de nuevo gracias, María del Carmen, y nos estamos viendo en la próxima. Chao. Bye.